Así que esta tarde yo quiero comenzar un tema. Me gustaría que comenzáramos nosotros a evaluar una de las pasajes que van a escuchar todas las iglesias a lo largo de todo el San Salvador, de todo el mundo esta noche, es Isaías 9:6. Y por lo tanto quiero hablar sobre ese pasaje, pero quizás con una perspectiva diferente, quizás va a ser algo que usted va a recordar y quizás no va a volverlo a ver igual. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, te damos gracias en esta noche primeramente yo te doy gracias por este rebaño, Señor, que tú me has concedido pastorear. Te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias, Padre, porque aquí están para alabar tu nombre. Y también te doy gracias, Señor, porque sin ti no tuviéramos iglesia, no hubiese nada si no estuviese nuestro Redentor con nosotros, ese hijo que nos fue nacido, ese niño que nos fue dado. Te damos gracias porque tú fuiste quien comenzó todo esto y aquí somos nada más un fruto de aquello que ha comenzado y va a llegar hasta su final. Te pido, Espíritu Santo, que te quedes con nosotros y ya te agradezco lo que tú nos vas a hablar en esta noche. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces muchas veces hemos escuchado sobre todo el 24 vamos a escuchar, porque un hijo nos es nacido, niño nos es dado, o viceversa, y dice que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El tema de esta mañana y la pregunta de esta mañana también es: ¿cuál de estos se te fue revelado? ¿Cuál de estos se te fue revelado? Hace poco hablaba con Raúl, porque ellos en su taller comenzó con una pequeña como venta de diferentes cosas. Tenía un nombre primero, después fue otro nombre, pero finalmente terminó y ahora son Impresos Emanuel. Impresos Emanuel, y pensaron en otros nombres, pero yo digo, ¿por qué no pensaron en Impresos Yeshua o Impresos el Reino del Señor, Impresos Josías, ¿verdad? Que son nombres bíblicos, pero ¿por qué al final terminaron con Emanuel y no con otro nombre? Así como muchos de ustedes tendrán alguna empresa que tiene un nombre y es bien específico. Yo tengo una empresa que se llama Menorá y ya está registrada para la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué yo escogí ese nombre? ¿Por qué ellos escogieron ese nombre? Y por qué así cada quien tiene un nombre diferente. Porque ese nombre tuvo una experiencia, tuvo un impacto en su vida. Cuando hablamos de lo que Dios se ha revelado a nosotros, no fue otro, fue algo específico. Algo de ese nombre, algo de esa faceta de Dios se le dio a usted, se le ha hablado a su vida constantemente. Puede que sea a través de sueños, visiones, puede ser experiencias. Algo quizás ha sido recurrente. Hay una temática en nuestra vida que nos ha hecho llegar finalmente a poner la mirada en una faceta de Dios, en un aspecto de Dios. ¿Cuántos nombres hay de Dios? ¿Cuántas facetas hay de Dios? Porque una cosa son los nombres, ¿verdad? Pero luego vamos a las facetas. El Señor es misericordia, justicia, el bondad, el paz, pero también Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová. Todas estas facetas, cada una de ellas, la pregunta que yo le quiero hacer esta noche es: ¿cuál de esos se te ha revelado a ti? Porque más de algunos de estos fueron rema para nosotros. Siempre hay un versículo, y quiero que a lo largo de esta predicación usted piense en los versículos que le han llamado la atención. Cuando usted lee este pasaje, por ejemplo, ¿cuál de esos nombres le llama la atención? Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuál de esos le llama la atención a usted? Porque tiene mucho que ver cuando nosotros comenzamos a fijarnos la temática que Dios nos ha dado. A veces nos fijamos en ciertos libros de la Biblia más que en otros. Otros tenemos más inclinación a ciertos pasajes bíblicos o a ciertos personajes bíblicos. Amén. Yo creo que todos tenemos algo de lo que nos gusta. ¿Será casualidad? Yo quiero que usted considere que no es así,
Por eso yo le pregunto, ¿cuál de estos se te fue revelado? Cuando leemos este versículo, yo creo que es un error pensar, número uno, que yo los conozco todos. Vine a Cristo, acepté al Señor y hoy ya los conozco todos. Ya conozco al Señor admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya conozco todo lo dilatado de su imperio. Ese es un error. Dos, el segundo error es asumir que aunque sea uno, yo lo conozco en su totalidad. Dios fuerte. ¿Será que yo conozco? Si solo eso me hubiese hablado el Señor a través de un Dios fuerte, ¿será lo único que yo conozco? Y más allá de eso, ¿será que lo conozco en su totalidad? Le aseguro que no cualquiera tiene la capacidad de absorber Isaías 9:6, como lo hizo Isaías. No todos tienen esa capacidad de absorber lo que esto significaba. Por eso, si usted lee el versículo 7, pueden poner en pantalla, podemos parar las luces también, por favor. Dice, justamente después, porque nosotros nos enfocamos en que, no, estas luces, parar las luces. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces no podemos decir que lo conozco todo. No podemos conocer lo dilatado de su imperio. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Entonces yo les pido esta noche que seamos muy honestos, porque para nosotros al asimilar qué es el Dios que se nos ha revelado, tenemos que dejar ideas que no se nos han revelado. Voy a ser más claro con esto, pero si yo preguntase a la iglesia esta noche, ¿cuántos conocen a un Dios de misericordia? Si todos dicen amén, pero no es cierto. Hemos todos experimentado misericordia. ¿Qué otra cosa? Si usted conociera al Dios de misericordia, ese Dios se le reveló a Pablo, ahí está en Efesios, me imagino que Efesios 2:4, dice que el Dios de misericordia, ese Dios de paz, ese se le reveló a Pablo. Entonces, si yo hubiese conocido un Dios de misericordia, ahí anduviera quizás rescatando a todos los drogadictos, a todas las prostitutas, estuviera haciendo una rehabilitación de alcohólicos, qué sé yo, o por lo menos tuviera un ministerio como el de Pablo. Entonces, hemos experimentado misericordia. Es muy diferente de decir yo conozco al Dios de la misericordia. Si yo digo, ¿cuántos conocen un Dios poderoso que puede abrir el mar? Ya no quieren, ¿verdad? Porque ya les dije cómo es la cosa. No, nosotros no conocemos al Dios de Moisés. E Israel tampoco lo conoció. Moisés conoció al Dios de Moisés. Los demás simplemente hemos experimentado quizás el poder de Dios en alguna área de nuestra vida, pero no quiere decir de que usted conoció, porque si usted hubiese experimentado el Dios de Moisés, el que parte los mares, primeramente, como señal, usted estaría metido en el monte por 40 días y 40 años, sin comer, sin dormir, sin tomar agua, porque usted ha conocido ese Dios. Y segundo, cualquier tormenta, cualquier relámpago, cualquier torbellino, cualquier huracán que pueda venir a El Salvador, usted se va a parar y le va a decir, alto, ahí te detienes y te regresas. Ahora, todos lo hemos hecho. La cosa es que no nos hace caso la tormenta, porque usted no ha conocido a ese Dios de Moisés. ¿Aló? Estoy siendo honesto. ¿Puedo seguir? Porque si no pasamos la página con esto y seguimos creyendo que yo he conocido el mismo Dios de Moisés, nunca vamos a ahondar en la profundidad. Nunca vamos a entender que es necesario que yo le conozca. Si yo digo, yo puedo decir, vamos a ver, ¿cuántos han conocido un Dios de paz? ¿Qué pasó? Mire, como yo doy copia, ya no me quieren colaborar. Pero si yo digo como Elías, yo conozco al Dios del silbo apacible. Lo que hemos hecho es experimentado paz. Han habido momentos de tranquilidad, claro que sí. Pero si yo conociese el mismo Dios de la brisa apacible como Elías, entonces cada vez que sopla el viento, yo voy a escuchar la voz de Dios.
Y si yo no escucho la voz de Dios cuando sopla el viento, usted no ha conocido al Dios de Elías. Por favor, entendamos eso. Yo quiero que usted sea bien honesto. Porque, ¿cuántos tienen un Dios poderoso? Amén. ¿Cuántos conocen al Dios de Rey, al Salvador, a la misericordia del Señor? Amén. ¿Cuántos conocen un Dios fiel? Amén. Pero una cosa es experimentar esos atributos y la otra es que se nos haya revelado a nosotros como yo soy Jehová Jireh, le dijo a Abraham, ¿verdad? Eso es con Abraham. Nosotros hemos recibido, por ser hijos de Abraham, ciertas bendiciones de Jehová Jireh. Pero Jehová Rafa le dijo a Israel, Jehová Nisi le dijo a cada quien, se le reveló de cierta manera, porque él quería que ellos entendieran esa faceta. Y Dios tiene una faceta que se ha revelado a su vida. Cuando yo conozco a un Dios específicamente, como Emmanuel, yo tengo que dar manifestación de eso. Aquí, gloria a Dios, Lucas. Aquí es donde se pone la cosa difícil. Cada vez que yo digo, yo he conocido al Rey de Reyes, te tiene que manifestar algo, hermano. No podemos solo decir que yo le he conocido. Habrá algo que se manifieste. Si yo digo, por ejemplo, que he conocido a un Dios de amor, mire, la gente va a querer estar a la par de usted todo el tiempo. Usted va, hasta los pajaritos van a querer venir donde está usted. Los niños van a correr detrás de usted, porque usted carga una presencia, un ambiente de amor. Hemos experimentado el amor de Dios, pero no hemos conocido a Dios como el amor, como yo soy amor. Cuando eso suceda, su vida va a cambiar. Ahora, yo no solo quiero asentar las bases para la prédica, porque si se te ha revelado algo, dígale que tiene la par, por favor, porque este no es regaño, esto solo es establecer las bases. Dígale que tiene la par. Si se te ha revelado a alguien y algo, no es que no se le haya revelado nada, pero lo que sí quiero es de que seamos honestos y pongamos las cosas claras antes de comenzar, porque sí se nos ha revelado un Dios, una faceta de Dios, una parte, una temática siempre está en nuestra vida. Pero solo le pido que no actuemos como que ya conocemos al Dios fuerte, Padre eterno, principal, admirable, consejero y Emmanuel, porque no es así. Incluso 1 Corintios, hablando sobre amor 9, dice que en parte conocemos. Entonces es imposible conocer a Dios en su totalidad, no en esta vida, hermanos, ni siquiera una faceta de ellos. Yo estoy al 100% seguro. Todavía no hemos conocido ni a nuestro Salvador, que fue la primera faceta que todos los que estamos aquí, espero que todos hayamos conocido a Dios Salvador, ¿verdad? A Jesucristo. Todavía lo tenemos que ir a conocer al cielo. Esta vida no da la capacidad para que nosotros le conozcamos en su totalidad. Por eso Juan 17:3 lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el Padre y a Jesucristo al que tú has enviado. ¿Qué vamos a hacer toda la vida eterna, hermano? Conocerle. Entonces es importante que usted entienda de que no lo ha conocido en su totalidad todavía, pero sí ha conocido una faceta. Y la pregunta que le hago continuamente esta mañana es: ¿cuál de estos se te fue revelado? Porque vamos a estar un poco más ubicados cuando entender estas dos facetas. Y a lo largo de la predicación me gustaría que usted me escuche a través del Espíritu, porque puede que yo no lo presente como de la mejor manera, pero óigame a través del Espíritu. Por ejemplo, decir cuál de ellos se te ha presentado. O sea, es el mismo, ¿verdad? Pero no tengo tiempo para explicar todo eso. Pero usted me entiende cuando yo le digo cuál de estos se te ha revelado. Amén. Amén. Es que son muchas facetas. A la samaritana se le presentó como yo soy el agua de vida, ¿verdad? A cada uno se le presenta de diferente manera. No podemos pensar que Dios se nos presenta a todos de la misma manera. Entonces, por favor, cuando yo le diga cuál de estos se te ha presentado, usted escúcheme en el Espíritu y permita que las experiencias, los sueños, las temáticas, todo lo que se ha movido en su vida, incluso las cosas buenas, las adicciones, todo tiene algo que ver con lo que Dios quiere revelarte a ti, aunque todavía no esté en su máxima potencia. Porque cuando Dios se revela a Moisés la primera vez es en zarza. Cuando se revela después de Egipto, se revela en un torbellino de fuego y lo salva. Pero otra cosa es subir al monte donde caen bolas de fuego. Y ahí le dijo el pueblo, le dijo: subí vos mejor, nosotros nos vamos a quedar acá.
Porque a la zarza todos le decimos que sí, pero ya tenerla enfrente, la gloria de Dios, no cualquiera. ¿Aló? Entonces, ¿cuál de esos se te ha revelado? Porque puede ser que no conocemos al Dios del monte Sinaí, pero seguramente tú ya conociste al Dios de la zarza. ¿Me entiende? Entonces, escúcheme por el Espíritu, yo le pido al Espíritu Santo que le vaya revelando a usted cuál es esa faceta que Él ha hecho notorias en su vida una y otra vez para que su revelación pueda entrar en su asignación. Oiga esto, su revelación es según nuestra asignación. Repítalo, por favor. La revelación es según nuestra asignación. ¿A quién se le reveló esto del niño, de Emanuel? Vamos a Mateo 1:23. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José ¿de dónde? Del sueño. O sea que se le había revelado algo a él, un nombre que solo a José y solo a Isaías se les había revelado. A través de sueños hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Así como es la revelación, así es la asignación. Esto era específicamente para José, porque él tenía que ser ahora padre del niño y tenía que aceptarlo. Por eso la revelación fue directamente con él. Una revelación específica de la asignación que él tenía. ¿Cómo se le presentó el Señor Jesucristo a Josué antes de conquistar la tierra prometida? Como un príncipe, ¿verdad? Con una espada. Dice que daba miedo. Dice que le dijo, bueno, ¿sos? Yo creo que se habrá agarrado la pistola, ¿va? ¿Sos conmigo o de los en contra de mí? Porque no se le iba a presentar el niño Jesús, ¿verdad? Imagínense hubiéramos cambiado los puestos, ¿verdad? No hubiese sido igual, ¿verdad? El niño no es nacido. No, yo creo que Josué necesitaba para conquistar saber con quién se iba a meter. Y cuando alguien te da miedo, decís, este tipo, con él sí puedo. Espero que venga conmigo, y se le presenta como un guerrero poderoso. Porque según en la revelación, así es tu asignación. Entonces Dios se ha presentado a tu vida, aunque no sea en mayor nivel como en el monte Sinaí, pero aunque sea en zarza. Algo el Señor ha puesto en tu corazón. Hay algo de Dios que se ha repetido una y otra vez en alguna temática, algún versículo, algún carácter bíblico. Algo ha sido constante, o si me permite ser tan osado, así como a José por sueño le dijo, pues, pero usted no quiere entenderlo. Pero para ser bíblico, digamos que un versículo bíblico se les reveló, aunque a José se le presentó como sueño. ¿Cuál de esos se te ha presentado a ti? A Moisés se le presentó como el gran yo soy, porque él tenía que liberar al pueblo. ¿Sabe cómo se le presentó a Job? ¿Quién sabe? Como un torbellino. Y vaya que le dio vuelta a esa vida, ¿no? ¿Cuántos conocen al Dios de Job? Amén, hermana. A usted le creo. Mire, conocer al Dios de Job, prepararse para ser arrancado, dar un par de vueltas allá por las nubes y de ahí caer a donde Él le mande. Entonces no podemos decir que todos conocemos al mismo Dios o la misma faceta de Dios, simplemente estamos evolucionando y tratando de crecer en eso que Dios te ha dado. Hay una asignación. Diga conmigo, dígase usted mismo, yo tengo una asignación. Pero también tengo, diga conmigo, una revelación. Declárelo y créalo, porque sí ha habido una revelación en su vida. Mire, yo desde que nací, un profeta vino a mi mamá y le dijo, este es llamado. Yo no lo creí desde la primera vez que alguien me dijo, pero cada vez que yo iba a un lugar, un misionero, este llamado, este llamado, este llamado, y yo pasé toda mi vida sin creer en ese llamado. Solo me lo decían, pero que estaba ahí, había una revelación, amén. Pero yo no quería creer esa revelación, yo no quería entrar en esa revelación. Así como muchos, Dios ya te dijo que soy llamado, pero no querés creer en esa revelación.
Ay, no, es que si no es profeta de las naciones, no. Pero y Dios necesita maestros para los niños también. Pero usted está remilgando ahí lo que Dios le quiere dar. ¿Por qué no simplemente obedecemos a lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y le decimos amén, porque según en la revelación así es esta asignación. Entonces no podemos pensar de que los palos de limones van a dar mangos, ni viceversa. Los mangos dan mangos y los limones dan limones, y así es el llamado y es irrevocable, siempre va a ser así. Y también, como dice la Biblia, los dones son irrevocables. Tú tienes ciertos aspectos, características, facetas, llamados de la carne, llamados del físico, llamados de la emoción, llamados espirituales, llamados ministeriales. Todas estas cosas quieren decirte a dónde te quiere llevar Dios. Pero cuando nosotros dejamos de enfocarnos en el Dios de la zarza, porque yo quiero el Dios del monte Sinaí, que no está mal, pero comencemos a investigar entonces cuál de estos se te ha revelado. Así como va a ser la revelación, así va a ser tu asignación. Entonces es más fácil entender para dónde voy cuando yo sé el Dios que se me ha revelado. ¿Vale? Es más fácil si solo simplemente, porque estamos muy enfocados en el futuro, porque no simplemente comenzamos a ver lo que ya se me enseñó. Porque esa revelación, si Dios se le muestra a una mujer samaritana que tiene sed, que ya tiene 6 maridos, tiene sed esa maestra, entonces viene él y le dice, no, toma de mi agua, ya no va a tener que venir otra vez. Y le calmó la sed. Después de eso ella iba a la aldea y predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Tenía que ser ese, porque ella siempre iba al pozo todos los días al mediodía. Y así de igual manera Él atiende a cada uno según la necesidad y según la asignación. Cuando Él se presentó al endemoniado gadareno, dice, ¿quién eres tú? Los demonios hablaron, ¿quién eres tú? Hijo del Dios Altísimo. Y lo liberó. Y después Él corría por toda Decápolis, y le aseguro que ese hombre iba liberando gente. Según es la revelación, así va a ser tu asignación. Entonces comencemos a alinear un poquito esto y no nos comencemos a ir por donde nosotros queremos, o el Dios que quiero es este, el Dios de la provisión. Yo quiero el Dios de los milagros, el Dios de los prodigios. ¿Por qué no mejor simplemente comienzas a oír lo que Dios ya te habló? Y la pregunta esta noche te la vuelvo a decir, ¿cuál de estos se te ha revelado? Cuando nosotros en Navidad estamos leyendo estos pasajes, nos emocionamos, ¿verdad?, con el niño Dios. Solo porque estamos en esta fecha no voy a decir nada, pero se ha enfocado en la parte más pequeña de todo el versículo. Fíjense que Pablo dice, yo solo voy a predicar a uno, y ese es a Jesucristo resucitado. No sé, yo sé que nos ponemos nostálgicos y los villancicos y los peces en el río y toda la cosa. Pero hermano, de verdad que es lo más poco que hay en ese versículo. Cuando comparamos, dice, lo dilatado de su imperio no tendrá límites, y su gobierno es sobre sus hombros, y dice que el celo de Jehová hará esto. No lo estoy despreciando porque era necesario, pero ese niño ya no está niño. Y tenemos que comenzar a entender y comenzar a creer que la Navidad, mejor, en lugar de estar solo viendo al niño Dios, comenzar a entender cuál es el Dios que se me ha revelado, porque Él también es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. Life Church, ya no podemos seguir solo adorando al niño Dios. Esa es parte de la historia, pero ya no es ahí la cosa. Él tiene un imperio que es dilatado, que no tiene límites, y el celo de Jehová lo va a cumplir, y Él pronto viene. Y nosotros no podemos estar enfocados en otra cosa más que cuál es la revelación que Dios me ha dado a mí, porque esa es la revelación de José y de Isaías. Pero usted y yo tenemos una revelación que es importante que la entendamos, porque el tiempo no nos va a alcanzar, la vida no nos va a alcanzar ni siquiera para conocer a uno, al Dios admirable. Por definición sería imposible que en mi vida yo pueda admirar toda la gloria de Dios. Es bonito, sí, es cierto, pero es importante que algunos comiencen a conocer cuál es esa faceta.
Hace unos domingos, yo no sé si se acuerdan, yo pregunté cuántos de los que están aquí han conocido a un Dios que restaura hogares. Porque esto requiere mucha honestidad. ¿Podemos ser honestos? Yo quiero que usted sea honesto con usted, yo voy a ser honesto con usted. Yo no conozco a ese Dios. Pero hay personas en esta iglesia que sí conocen a un Dios que restaura hogares. Les llamé aquí adelante y esas personas pasaron para que oráramos para restauración de hogares. Porque esas personas que han pasado por ahí tienen una certeza. Son esas personas que en la iglesia y su hijo está así pateando aguados. Ya va a regresar, ya va a ver cómo el Señor lo va a levantar. Y esas mujeres o esos hombres saben porque experimentaron. Esas personas conocen, esas personas no han experimentado nada más la restauración de Dios. Esas personas conocen a un Dios de restauración. Porque ellos son testimonios vivos. Una cosa es saber y la otra cosa es conocer. Por eso aquel ciego dijo, miren, yo no sé ni quién es. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Así que ese es el testimonio. Más poderoso es lo que yo conozco. La revelación que Dios te ha dado que conocer toda la Biblia. Si yo te llamo la atención a que tú recuerdes cuál es el Dios que has conocido. Y si solo es a Jesucristo como Salvador, pues qué bueno, podemos partir de ahí. Pero yo creo que todos tenemos una revelación un poco más profunda, más específica, más de tu asignación. Otros han conocido un Dios de sanidad y cuando usted encuentra a esas personas, mire, esas personas no se asustan por nada. Cáncer terminal, derrame, infarto, parálisis. Mire, esas personas solo le pueden hablar con propiedad y decir, Dios lo va a sanar. O sea, el tipo puede estar en el ataúd, pero como lo conocen, o sea, esto es conocer a un Dios de sanidad. Porque otros hemos experimentado sanidades, dos cosas distintas. El que conoce a Dios Rafa, ese le dice, mira, plata y oro, yo no tengo más, lo que tengo te doy, levántate y anda. Pero miren, hermanos, podemos seguir siendo honestos o cantamos unos villancicos. ¿Seguimos? No se meta a echar demonios si usted no se le ha revelado. No se ponga a detener huracanes si el Señor no le ha dicho que esa es su asignación. Tampoco se vaya a poner manos sobre todos los enfermos si esa no es su asignación. Usted puede orar por los enfermos y estamos mandados a hacer ciertas cosas. Mire, usted sabe qué es lo que pasa con esas personas que están allá en la esquina del parque Barrios predicando arrepentimiento. Dios les ha dicho a ellos que tienen que predicar. No todos podemos hacer eso. No nos podemos meter a echar demonios, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Es bueno lo que usted desea, pero si usted no ha evaluado primeramente cuál es el Dios que se te ha revelado y comenzar a honrar esa revelación inicial, no vas a llegar al monte de Sinaí, ni al monte de Hebrón, ni al monte de Sión, porque tú no has honrado lo primero que se te ha dado, las primicias, esa semilla de mostaza que te tuviste que haber cuidado y no dejar que los pájaros se lo llevaran. No podemos decir Dios úsame de esta manera, Dios úsame de la otra, porque no mejor escuchamos lo que Dios quiere que hagamos y eso actuemos sobre él. Obviamente podemos partir de que todos hemos conocido a un Dios de salvación, pero Lázaro, por ejemplo, conoció a un Dios de la resurrección y volvió a la vida. Así cada quien tiene una manera, pero la trampa es enfocarnos tanto en el monte Sinaí, enfocarnos tanto en el Dios de los carros de fuego de Elías, enfocarnos tanto en el Dios de los prodigios, en el Dios de los milagros, en el Dios de poder, el Dios de la gloria, que no está mal, pero ya hay una revelación que tú tienes. Y la trampa es que te desenfocas tanto que no ves lo que Dios te ha revelado.
Considere pues si usted está descuidando aquello que Dios te ha dado, porque hay temáticas que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez, y algún día va a decir, sí es cierto, como yo dije un día, bueno, quizás soy llamado, y mire, ya me habían puesto de capellán, yo me acababa de graduar del colegio y yo ya era capellán y comencé a pensar, bueno, quizás sí soy llamado, fíjate. Ya me estaban pagando, yo ni siquiera, y a veces nosotros cuestionamos las cosas cuando Dios ya está más claro que nunca. Y cuando comencé a habitar y entender que sí, yo tengo un llamado, sí, yo tengo un llamado. Mire, hoy hermanos, yo hablo con propiedad, yo sé que no hay nada que me pueda bajar de este altar a menos que yo mismo rechace el llamado de Dios. Esa seguridad es la que yo tengo, pero porque un día dice habitar en la revelación que ya se había dado. Ayuda bastante a saber qué es lo que Dios quiere para saber cuál es la asignación que uno tiene. Entonces, aunque vengan 2 o 3 a la iglesia, o vengan 300, 400, lo que sea, el llamado yo sé que lo tengo, no es independiente de lo que suceda alrededor de mí. Igual manera, cada quien va a comenzar a operar diferente cuando esté seguro, que está seguro de lo que Dios le ha dado, pero deje de enfocarse tanto en el Dios del monte, en el Dios de los milagros, de los prodigios y del poder y de la gloria, y desperdiciar lo que ya tenemos, porque nos gusta la novedad. ¿Cuál será el próximo rema? Yo quiero decirle algo, ya llevamos más de un año, iglesia, con esto de la revelación de Dios a nuestra vida, amén. Ya es hora de parar, no de recibir revelación, eso no lo puede detener, es hora de parar y comenzar a revisar todo. Y de este 24 a este 31 yo quiero que usted comience a revisar todo lo que Dios le habló este año. Porque le aseguro que la respuesta a su problema no está en el próximo rema. Le aseguro que la respuesta a su problema Dios ya se la dio, pero usted no lo ha podido percibir. Usted no ha querido asimilar. Usted no ha revisado eso. Y estamos creyendo con ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Cuando Dios ya te ha hablado de una y otra vez. Habla el Señor, pero el hombre no lo puede percibir. Yo, si soy honesto, les puedo decir que desde pequeño he tenido sueños. Si te soy honesto, no es un Dios de prodigios y milagros, pero siempre he tenido sueños y nadie me lo puede quitar. Hasta que comencé a habitar en los sueños, ya toda la iglesia está teniendo sueños. Hoy son sueños todo el tiempo, todos tenemos sueños. ¿Por qué? Porque es una asignación que tengo yo. Esa persona que venga a esta iglesia va a tener sueños. Lo quiera o no lo quiera, simplemente eso es irrevocable en mí. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Desde el momento que yo comienzo a habitar en la revelación que Dios ya me ha dado, los demás lo tienen también, que están en esta casa. De igual manera usted va a operar en un fluir, en una asignación, cuando usted comience a recordar qué es lo que Dios, y no es tan difícil, mire, solo piensa en su pasado. ¿Qué es lo que se manifiesta? En mí se manifiestan los sueños, la gente tiene sueños. Que se manifiesta en usted. Ese es su llamado, por ahí puede ir encontrando su llamado. Ahorita yo estoy conociendo a un Dios que sana tu tierra. Estoy en una etapa, he conocido a Dios Padre también, no en su totalidad, pero definitivamente es una temática que hay en mi vida, Dios Padre. Pero ahora estoy conociendo a un Dios que sana tu tierra, pero para sanar la tierra tiene que arrancar toda raíz que pueda haber ahí, quizás desplantarlo a usted, volverlo a plantar. Y mire, desde que yo he estado conociendo al Dios que sana tu tierra, le voy a decir algo, han venido a la iglesia unos casos que dan miedo. Le voy a ser honesto. O me hubieran dado miedo a mí antes, pero ahora yo sé a quién he conocido, ¿me entiende? Ahora yo sé el Dios que te puede desarraigar y no importa dónde, pero Él te quiere plantar en buena tierra. Y ya no me asusta en ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque yo lo he conocido. Esa ha sido una revelación que Dios tiene para mí y por eso tiene sentido de que ahora los casos que vienen a la iglesia son de otra índole. Pero está bien. ¿Por qué? Porque yo he visto y he revisado cuál es el Dios que se me ha presentado. Muy probablemente la respuesta a tu problema no está adelante. La respuesta a tu problema está atrás, en la revelación que has recibido todo este año. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir?
Entonces pregúntate, ¿cuál de estos se ha revelado a mí? He aprendido que, aunque no sean los aspectos llamativos de Dios, no los puedo de menospreciar. Cada experiencia que yo desprecio es cada tiempo perdido, es menospreciar esas revelaciones. Yo estoy echando a la basura todo mi récord, todo lo que yo he caminado junto con Dios. Entonces ya no lo quiero deshacer. Y no está mal aspirar a conocer más, pero de asegurarme cuál es. Y yo le hago la pregunta, ¿está honrando la revelación que ya se le dio? ¿Estoy caminando bajo ese nombre que se me ha revelado? ¿Por qué buscar al Dios de los valles cuando Él está en el monte? Y quizás muchos creemos que la espada de Goliat es más brillante. Dice que David es un gran ejemplo de esto, porque todos queremos la espada de Goliat. Todos queremos la espada de Goliat, que no está mal, pero la pregunta es, ¿estarás menospreciando las 5 piedrecitas? Porque antes de la espada de Goliat habían 5 piedras. Antes de las 5 piedras había un garrote, que era el garrote de pastor. ¿Cuántos de los que están aquí, no me levanten la mano ni digan amén, solo cuántos de los que están aquí queremos llegar a ser reyes y sacerdotes? ¿Por qué no comenzamos con ser pastores? Es que ese es el orden, pero tenemos que comenzar a aceptar las asignaciones, las revelaciones y los llamados. David es un excelente ejemplo de eso, porque cuando él llegó, primeramente Saúl quiso ponerle una armadura que no era ni de su talla, ni de su estilo, ni de su asignación. Se la puso, le quedó floja y él le dijo a Saúl, mira, gracias, pero esta no es mi asignación. Es decir, ¿acaso David no había sido llamado para ser rey? Claro que sí, pero él todavía estaba en su asignación de pastor. Entonces él viene, le ponen todas las charolas encima y él dice, esta no es mi asignación. Es tan claro como eso. Y él regresa a su lugar y dice, yo soy pastor. Y si me acompaña conmigo en primer libro de Samuel, perdón. Mire lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león, Jehová me ha librado de las garras del oso. Mire, él está recordando lo que Dios ya hizo. Él también me librará de la mano del filisteo. La respuesta no está adelante, la respuesta está atrás. Recuerda pues de dónde te he traído, le dice el Señor a la Odisea, si no me equivoco, una de las iglesias. Recuerda pues de dónde te he sacado. Y yo quiero que, antes que termine el sermón, yo quiero que alguien acá ya esté seguro de cuál es ese Dios que se te ha revelado. Y yo voy a preguntar cuál es el Dios que se te ha revelado. Yo quiero que usted se pare y usted me diga, yo he conocido a este Dios. Así que piénselo, porque vamos a declarar al mundo espiritual, este es el Dios que yo he conocido y con este Dios yo voy a luchar. Y así como agarré al oso, y así como agarré al león, y así como agarré a ese jefe, y así como agarré a ese vecino, y así como agarré esa deuda, y así como agarré, así va a ser ahora otra vez, porque Dios se ha revelado a mi vida. Por eso David en el Salmo 3 decía, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen no hay para él salvación de Dios, mas tú, Jehová, eres. Pero él conocía escudo. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No trate usted de luchar con un escudo que no se le ha dado a usted. ¿Cuál es el Dios que se le ha dado? Porque probablemente usted tenga saetas, o espada, o piedras, aunque sea vara, hermano, o a patadas, no sé cómo, pero algo tenemos y no podemos ser todos iguales. A veces
nos metemos a hacer cosas que no nos competen si tenemos que ser bien honestos con esto. Los 7 hijos de Seba, donde leemos allá Hechos, vieron que Pablo echaba fuera demonios bien cabal. Y dice que un montón de judíos se pusieron a echar fuera demonios, fíjense. El problema es que los de Seba no sabían nada, ni siquiera quién era Jesús. Y se pusieron a hacer algo que no era de su asignación. La revelación que esos demonios nos dicen habla en gran cantidad. Yo quiero que usted lo escuche, porque dice que se acercó a los demonios, estos hijos de Seba, y dijeron: en el nombre de aquel que predica Pablo. Mire qué autoridad la que tenían estos tipos. Fuera, le dijeron. Y los demonios dijeron: mira, a Pablo lo conozco. ¿Y a quién más? A Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? Dice que los agarraron, se le tiraron, fueron encima, los tiraron, los agarraron, miren, los mandaron chulones a la casa. Así dice la Biblia, léalo porque ahí está. Los mandaron penqueados y chulones a la casa. Así está. Cuando nosotros nos metemos a hacer algo que el Señor no nos ha hablado. ¿Aló? No se meta a hacer algo que el Señor no le ha dicho. Usted puede obedecer a un llamamiento general. Todos somos llamados a predicar el Evangelio, por ejemplo. Esa es la gran comisión, todos. Pero otra cosa es de otro nivel ya hacer, como Bill Graham. Eso es un llamamiento específico. Dios se le reveló a ese hombre de esa manera. Uno de los pastores que a mí me gusta seguir bastante, o lo escucho de vez en cuando, es Pastor John Arnosique, y él dice que él es mire este llamamiento tan específico. Él se llama, dice: yo no soy pastor, yo soy guardián de dimensiones. Yo me he quedado como, wow, ¿cómo es eso? ¿De dónde lo sacó? Eso es lo que él dice. Yo no estoy diciendo que así es, pero eso es lo que él dice. Solo se lo pongo a ejemplo porque el hombre, cuando le dice eso, usted ve lo que él hace y usted casi que le cree. Yo le creo. No es cualquier cosa la que hace. Esas cosas son reveladas. Es cuando Dios se presenta a ti y te dice: yo soy tu Padre, yo soy tu fortaleza, yo soy tu castillo fuerte, yo soy tu libertador, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Jehová de los ejércitos. Usted le llega a presentar como Jehová de los ejércitos, olvídese. Usted no va a poder entrar en un lugar sin que saque a todos los demonios corriendo. Pero esperemos a que esa revelación se nos sea dada, y para eso comencemos a revisar lo que Dios ya se nos dio. Porque podemos comenzar a operar cuando los demonios le dicen: mira, a Pablo conozco y a Jesús también, ¿y ustedes quiénes son? Mire por qué el demonio habla, por qué responde el demonio cuando ellos mencionan al Dios de Pablo. O sea que hay una interacción. Usted puede prestar unción de otro lado y decir: así como hace aquel, yo también. ¿Cuál es la diferencia? A estos conozco, a ustedes no los conozco. Usted no puede operar bajo algo que usted no conoce. Conocer es intimar. ¿Sabía usted que dice: y entonces Adán conoció a su mujer, Eva? Una cosa es haber oído del Dios de justicia, otra cosa es conocer, y otra cosa es una revelación que Dios se revela a ti como: yo soy el Dios de tu justicia. En ese momento usted tenga por seguro que todo caso, todo proceso jurídico se acabó, usted ya lo ganó. Pero hasta que eso no suceda, usted no puede decir que lo conoce. Así que la pregunta esta noche se la vuelvo a hacer porque quiero comenzar a preguntar: ¿cuál es el Dios que tú conoces? Y comienza a habitar más allí que en todos los demás, porque sí, los demás son importantes, pero cada quien aquí tiene una asignación. Y cuando comencemos a entender la revelación, vamos a comenzar a operar bajo esa asignación. Así que yo quiero preguntar si hay alguien acá que sepa cuál es el Dios que ha conocido. ¿Quién me lo puede decir? Jehová Jireh, mi proveedor. ¿Cuál es el Dios que has conocido, iglesia? Yo quiero escuchar la revelación que hay en esta casa.
Jehová Rafa, mi sanador. El que me sorprende. Muy bien. Hay cosas como esas. Yo he conocido un Dios de nuevos inicios. No es bíblico, pero Jehová mi escudo. ¿Cuál es el Dios que has conocido tú? Jehová Nisi, mi estandarte, mi bandera. Yo es mi Padre, yo también. ¿Cuál es el Dios que has conocido, iglesia? Amén, hermano. Yo también he conocido a ese Dios y lo vamos a seguir conociendo, porque lo que comenzó va a irse incrementando. Así que usted ya fue sorprendida, espárese, porque no sabe lo que viene, va a ser sorprendida en sobremanera. La intimidad con nuestro Padre va a ser aún mayor, no vamos a querer estar sin Él. ¿Cuál es el Dios que conoce, iglesia? Yo necesito escuchar la revelación que hay en esta casa. Guerrero valiente. Un restaurador de corazones. No tenga temor. No tiene que ser el Dios de Sinaí, puede ser el Dios de la zarza, no hay ningún problema. Pero comience a habitar en eso. ¿Qué otro Dios conoce, iglesia? Jehová Shalom, Dios de mi paz. Muy bien. El Dios de José, el Dios de los sueños, el Dios de revelaciones. Vamos a pasar, le voy a pedir por favor los de alabanza. Vamos a cantar a Jesús. Él es mi buen pastor. Y mientras lo hacemos, yo quiero que usted comience a habitar en un descanso desde este día hasta el 31, comience a recordar. Y yo voy a orar por la iglesia para que comencemos a recordar cuál es la asignación que ya se nos fue dada desde el inicio. ¿Sabía usted? Salmo 139 dice que cuando yo fui creado en lo más profundo de la tierra, o por lo menos así dice David, había un libro y en ese se escribieron todos los días de mi vida antes de que fuese cualquiera de ellos. ¿Sabía usted que todo lo que usted va a vivir ya se escribió? Por lo que dice David. Dice la Biblia en Apocalipsis de que el Señor Jesucristo fue inmolado el Cordero desde antes de la creación del mundo. Todo lo que usted va a hacer ya fue escrito. Entonces, iglesia, te invito a que comiences a conocer qué es lo que se escribió sobre ti. Estas fechas no son para recordar al niño Dios. Estas fechas son para recordar cuál es el Dios que se te ha revelado.